Cuando me marché de casa aquella noche, nunca pensé en volver. Después de perder a nuestro bebé, nuestro matrimonio se convirtió en un campo de batalla hecho de reproches y silencios. Desaparecí sin dejar rastro, construyendo una nueva vida lejos de allí. Pero el destino tenía otros planes. Un accidente devastador me obligó a regresar a Chicago, roto y vulnerable. Lo que nunca esperé fue descubrir que ella aún me estaba buscando. Y la mujer que creí no volver a ver jamás estaba a punto de llamar a mi puerta. Me llamo Mason Cooper. Tengo 38 años. Hasta el año pasado era diseñador web senior en Horizon Digital, en Chicago. Lo tenía todo. Una esposa maravillosa llamada Grace, un piso en el centro con vistas al lago Michigan y una carrera que había levantado desde cero durante 15 años. Era el tipo que llegaba temprano, se iba el último y entregaba proyectos que hacían que los clientes volvieran una y otra vez. Pero nada de eso importó cuando la inteligencia artificial empezó a hacer mi trabajo más rápido, más barato y, a veces, incluso mejor que yo. Conocí a Grace en una gala benéfica hace 7 años. Era una talentosa diseñadora de interiores que llamó mi atención desde el otro lado del salón, explicando con seguridad su visión a un grupo de oyentes fascinados. Aún recuerdo cómo se veía aquella noche. El pelo oscuro cayéndole en ondas sobre los hombros, un vestido azul profundo que hacía juego con sus ojos y una sonrisa que me dejó sin aliento. «Estás mirando demasiado», me dijo mi amigo Jake, dándome un codazo en las costillas. «Estoy apreciando el arte», respondí sin apartar la vista de ella. Cuando por fin reuní el valor para acercarme, conectamos al instante. 3 años después, nos dábamos el sí quiero en un viñedo a las afueras de la ciudad, rodeados de amigos y familiares que creían, como nosotros, que éramos perfectos el uno para el otro. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron todo lo que había soñado. Éramos verdaderos compañeros, apoyándonos mutuamente en nuestras carreras, haciendo planes de futuro y creando un hogar que reflejaba nuestras dos personalidades. Cuando Grace me dijo que estaba embarazada justo después de nuestro 4º aniversario, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando recibí la llamada. Grace se había desmayado en casa. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Había perdido al bebé y casi su propia vida por complicaciones médicas. Me quedé a su lado 3 días, viendo cómo entraba y salía de la conciencia, rezando a un Dios en el que ya no sabía si creía. «Señor Cooper», dijo el médico, poniendo una mano en mi hombro, «su esposa está estable ahora, pero el trauma ha sido importante. Necesitará tiempo y apoyo para recuperarse, tanto física como emocionalmente». Asentí, decidido a ser la roca que Grace necesitaba. No tenía ni idea entonces de que los cimientos de nuestro matrimonio ya empezaban a agrietarse, ni de que la peor tormenta de nuestras vidas estaba a punto de desatarse. Grace volvió del hospital convertida en otra persona. La mujer vibrante y apasionada de la que me había enamorado se había transformado en alguien silenciosa, que se movía por el piso como un fantasma, tocando las cosas como si necesitara comprobar que eran reales. Me repetía que era algo temporal. El duelo tiene su propio ritmo, y yo debía tener paciencia. «¿Quieres desayuno?», le pregunté una mañana, unas 2 semanas después de que le dieran el alta. Me había levantado temprano para prepararle sus tortitas de arándanos favoritas. Grace miró el plato que puse frente a ella. «No tengo hambre», dijo con frialdad, apartándolo. «Tienes que comer algo», insistí, intentando mantener la voz suave. El médico dijo. «Ya sé lo que dijo el médico», gritó de repente. Su estallido nos sobresaltó a ambos. «Lo siento», añadió enseguida, frotándose las sienes. «No puedo ahora mismo». Aquello se convirtió en rutina. Yo intentaba acercarme, y Grace se alejaba. Quería hablar de lo ocurrido, y ella cambiaba de tema o se marchaba de la habitación. Cuando sugerí acudir a terapia de duelo, me miró como si hubiera dicho algo vergonzoso.
No necesito que un desconocido me diga cómo debo sentirme, dijo con frialdad. Las noches eran lo peor. Grace dormía acurrucada al borde de la cama, dándome la espalda. A veces me despertaba con el sonido de sus sollozos en el baño, la ducha encendida para disimular el llanto. Cuando llamaba a la puerta, me decía que estaba bien, que solo necesitaba espacio. Me refugié en el trabajo, quedándome cada vez más tarde en la oficina, diciéndome que así le daba el espacio que pedía. Pero, en realidad, estaba huyendo de la tensión que había en casa. Incluso mi carrera, lo único que creía tener bajo control, empezó a tambalearse. «Tenemos que hablar del proyecto Westfield», dijo mi jefe, Derek, una tarde, cerrando la puerta de mi despacho. «¿Qué pasa con él?», pregunté, alzando la vista del monitor. «El plazo no vence hasta dentro de 3 semanas». Derek se removió, incómodo. No quedaron muy satisfechos con los primeros diseños. Están pensando en algo más automatizado. ¿Automatizado? ¿Quieres decir que van a usar una plataforma de diseño con IA? Sentí un nudo formarse en el estómago. Han estado probándola, y les gusta el resultado. No es nada personal, Mason, es solo negocio. Pero se sintió personal. Sentí que todo lo sólido en mi vida se estaba desmoronando como arena entre los dedos. Una tarde, llegué a casa más temprano de lo habitual, con comida para llevar de su restaurante tailandés favorito. Un intento de tregua. La encontré en el balcón, mirando el horizonte de Chicago con una copa de vino en la mano. «Pensé que podríamos cenar juntos», dije, levantando la bolsa. Grace se giró y por un instante creí ver un destello de esperanza en sus ojos antes de que se apagara de nuevo. «Ya he cenado», respondió. «Claro que sí», murmuré, dejando la bolsa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Qué se supone que significa eso?», replicó, con un tono que ya me resultaba demasiado familiar. «Nada, no significa nada», dije, agotado para otra discusión sin sentido. «No, dilo, di lo que estás pensando», me desafió, poniéndose en pie. «Al menos uno de los dos debería ser honesto». No piqué el anzuelo. Simplemente me di la vuelta y me fui, preguntándome cuánto más podríamos seguir así antes de que algo o alguien se rompiera del todo. Con el paso de las semanas, me descubrí preguntándome si Grace estaba viendo a otro. La idea me devoraba durante las noches en vela. Ella empezó a llegar a casa cada vez más tarde, con explicaciones vagas. Reuniones con clientes, plazos de entrega, se habían convertido en sus mantras. Quería creerla, pero la duda es un veneno poderoso. Una noche, mientras Grace se duchaba, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su teléfono. Me temblaban las manos al introducir su código, sintiéndome un ladrón en mi propia casa. Deslicé el dedo por sus mensajes, correos y registro de llamadas, buscando alguna señal de traición. No encontré nada, ni mensajes sospechosos, ni números desconocidos marcados con frecuencia, ni correos incriminatorios. Parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte se sintió aún más confundida. Si no había otra persona, ¿por qué se alejaba tanto de mí? Mientras tanto, en el trabajo, las cosas se deterioraban con rapidez. Cada vez más clientes elegían soluciones de diseño con inteligencia artificial en lugar de diseñadores humanos. El proyecto Westfield había sido solo el comienzo. «Tenemos que hablar, Mason», dijo Derek durante nuestra reunión mensual, con una expresión sombría. «La empresa está reestructurando el departamento de diseño. Vamos a reducir el equipo en un 30%. Enderecé los hombros y lo miré directamente. «Y yo soy parte de ese 30%, ¿verdad?» No era una pregunta, pero Derek asintió de todos modos. «He intentado defenderte, pero las cifras no mienten. Los diseños generados por IA reducen nuestros costes en un 60% y ofrecen resultados comparables». «Comparable no es lo mismo que mejor», repliqué, intentando mantener la voz firme pese al pánico que me subía al pecho. «Esos algoritmos no pueden entender la emoción humana,
ni conectar con los clientes a un nivel personal. Lo sé, y tú también lo sabes, pero la Junta solo mira el balance final. Suspiró Derek. Recibirás una buena indemnización. Además, he preparado algunas recomendaciones si quieres empezar como autónomo. Aquella tarde salí del edificio con una caja de cartón que contenía 7 años de mi vida profesional y sin idea de qué haría después. Conduje por Chicago durante horas, evitando regresar al piso vacío, evitando contarle a Grace que había fracasado en lo único en lo que creía ser bueno. Cuando al fin regresé, la encontré sentada en el comedor, rodeada de muestras de diseño. «Necesito contarte algo», dije, dejando la caja sobre la mesa. Ella levantó la vista, y sus ojos se abrieron al ver mis pertenencias. «¿Qué ha pasado?» «He perdido el trabajo. La revolución de la IA por fin me alcanzó». Intenté reír, pero sonó hueco. Por un instante, vi en su rostro algo parecido a la compasión. Luego apartó la mirada. «¿Qué vas a hacer?» «No vamos. Tú». La distinción no pasó desapercibida. «No lo sé todavía», admití. «Pero lo averiguaré. Siempre lo hago». Esperaba reproches, tal vez acusaciones. Pero Grace solo asintió y volvió a concentrarse en sus muestras, como si el colapso de mi carrera fuera un martes cualquiera. Aquella noche me quedé despierto, preguntándome en qué momento nos habíamos convertido en extraños. ¿Cuándo dejamos de ser un equipo? ¿De enfrentarnos juntos a los golpes de la vida? Tomé una decisión. Lucharía por mi carrera, por mi matrimonio, por la vida que habíamos planeado. No estaba listo para rendirme. Aún no. Pero la mañana trajo otra discusión, otro muro de frialdad, y empecé a preguntarme si estaba luchando por algo que ya no existía. Un mes después de perder mi empleo, seguía intentando mantenerme a flote. La indemnización ayudaba con las facturas, pero conseguir trabajo como diseñador freelance era mucho más difícil de lo que Derek había insinuado. Las empresas querían diseñadores asistidos por IA, capaces de manejar las nuevas plataformas, no diseñadores tradicionales como yo. Empecé a aprender por mi cuenta las nuevas herramientas de diseño con inteligencia artificial, pasando horas en la biblioteca, ya que habíamos tenido que cancelar el Internet en casa para ahorrar. Grace no se quejaba de los recortes. Estaba demasiado ocupada con un gran proyecto para la casa de vacaciones de algún multimillonario tecnológico. Pero sentía el peso de su silencio. Cada noche llegaba más tarde. Cada mañana salía más temprano. «Deberíamos hablar de lo que pasará cuando se acabe la indemnización», le dije una de las pocas noches que coincidimos en la cena. Grace jugueteaba con la comida. «¿A qué te refieres?» «Quiero decir que quizá tengamos que considerar reducir gastos. Este piso, por ejemplo». «No pienso vender nuestra casa», interrumpió tajante. «Mi carrera va bien. Podemos apañarnos». «No se trata solo del dinero», intenté explicarle. «Se trata de nosotros, de hacia dónde vamos. Apenas nos vemos, apenas hablamos, después de todo lo que ha pasado». «No», me cortó Grace, apretando el tenedor con fuerza. «No saques ese tema. Tenemos que hablarlo algún día, Grace. Perdimos a un hijo». El sonido del tenedor golpeando el plato me hizo callar. «Perdí a un hijo», me corrigió, con la voz helada. «Fui yo quien lo sentía crecer dentro. Fui yo quien despertó en un charco de sangre. Tú recibiste una llamada». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Me levanté, buscando distancia antes de decir algo de lo que me arrepintiera. «No es justo, y lo sabes. Estoy intentando ayudarnos a sanar, pero ni siquiera me dejas entrar». «Quizá no quiero tu ayuda», disparó. «Quizá estoy harta de que intentes arreglarlo todo, como si esto fuera otro de tus proyectos con fecha de entrega». «¿Entonces qué quieres de mí?», grité, la frustración finalmente desbordándome. «He intentado todo lo que sé. Te he dado espacio. He intentado hablar. Me he apartado. Nada funciona. Nada te alcanza». Grace se levantó de golpe, cogiendo su bolso. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose a la puerta.
Son más de las 9, le recordé, siguiéndola. ¿A dónde vas? Fuera. Fue lo único que dijo antes de dar un portazo. Me quedé solo en la cocina, rodeado de los restos de otro intento fallido de conexión. Algo dentro de mí se quebró. Si Grace no quería hablar conmigo, tal vez hablaría con un profesional. Llamé y pedí cita con un terapeuta de pareja, dejándole un mensaje en el móvil con los detalles. Aquella noche, mientras yacía en nuestra cama doble y vacía, mi teléfono vibró con un mensaje de Grace. No puedo ir a la cita. Trabajando. 3 palabras que parecían resumir el estado de nuestro matrimonio. Me quedé mirando al techo, sopesando opciones que nunca pensé que tendría que considerar. ¿Cuánto más podríamos seguir así? ¿Cuánto más podría resistir antes de que marcharme dejara de parecer rendición y empezara a parecer supervivencia? El punto de ruptura llegó de manera inesperada. Había pasado el día en una feria de empleo, escuchando a empresas tecnológicas describir a su candidato ideal, más joven, más adaptable, fluido en plataformas de IA que yo todavía estaba intentando dominar. Para cuando llegué a casa, mi confianza estaba por los suelos. Solo quería una noche tranquila y, quizás, una cerveza fría. En cambio, encontré a Grace haciendo una maleta. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Voy a quedarme unos días en casa de Diane, respondió sin mirarme. Diane era su amiga más cercana, alguien que nunca me había tenido demasiado aprecio. ¿Qué?, solté, con un arranque de frustración que superó mi habitual cautela. Grace por fin dejó de hacer la maleta y me enfrentó. Porque no puedo seguir así, Mason. No puedo vivir como si fuéramos 2 compañeros de piso dando vueltas, esperando que algo cambie. ¿Y tu solución es irte? Claro, eso lo arreglará todo. Mi voz subió pese a mis intentos por mantener la calma. Nada está arreglando esto, gritó Grace, perdiendo al fin la compostura. Ni el tiempo, ni el espacio, ni tu constante insistencia en hablar de sentimientos que no quiero discutir. Di un paso hacia ella. Ni siquiera lo has intentado, Grace. No quieres ir a terapia. No quieres hablar conmigo. No me dejas entrar. Porque no puedes entender, dijo, con lágrimas llenándole los ojos. No puedes entender lo que se siente al perder un hijo que crecía dentro de ti. Yo también lo perdí, respondí, con la voz rota. También era mi hijo. No es lo mismo, susurró Grace, aunque parte del fuego se había apagado en su voz. No, no es lo mismo, admití. Pero eso no significa que mi dolor no sea real. No significa que yo no haya estado sufriendo también. Nos quedamos frente a frente, la verdad que habíamos evitado durante meses tendida entre nosotros. Grace se secó los ojos con el dorso de la mano. Necesito irme, dijo al fin, cerrando la maleta. Necesito averiguar si este matrimonio es algo que aún puedo salvar. ¿Que tú puedes salvar?, repetí. Esto no solo depende de ti, Grace. Se necesitan 2. Entonces, ¿por qué siento que soy la única que se está ahogando?, preguntó. La observé recoger sus cosas, sintiéndome extrañamente tranquilo. Algo había cambiado dentro de mí. Mientras ella se dirigía a la puerta, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No estaré aquí cuando vuelvas, dije en voz baja. Grace se detuvo en seco, girándose lentamente para mirarme. ¿Qué? Necesitas espacio. Te lo daré. Todo el espacio. La miré a los ojos. Tómate tu tiempo. Cuando vuelvas, yo no estaré. Mason, eso no es lo que yo... Es lo que ambos necesitamos, la interrumpí. Un corte limpio, sin más vueltas, sin medias tintas. Me miró, buscando en mi rostro algo. Vacilación, quizá, o señales de que no hablaba en serio. Pero mi decisión estaba tomada. Lo que viniera después no podía ser peor que esta lenta y dolorosa desintegración de todo lo que habíamos construido. Después de que Grace se fue, me quedé solo en nuestro silencioso piso, planeando mi huida de una vida que ya no sentía como mía. Me marché sin despedirme, sin nota,
sin más explicación que nuestra última conversación. Quizá eso me haga un cobarde, pero las palabras parecían inútiles tras meses de hablar en círculos. Hice la maleta mientras Grace estaba en casa de Diane. Ropa, mi portátil, documentos importantes y el poco efectivo que me quedaba tras el despido. Retiré el dinero que quedaba en nuestra cuenta conjunta, apenas suficiente para unas semanas si era cuidadoso, y dejé mis llaves en la encimera de la cocina. Salir del edificio con mi vida reducida a una bolsa de viaje y una mochila se sentía surrealista, como si viera a otra persona tomar esa decisión. Pero con cada paso, crecía en mi pecho una extraña ligereza. Por primera vez en meses, estaba actuando en vez de reaccionar. Conduje hacia el norte sin un destino real, solo con la vaga idea de encontrar un lugar tranquilo donde recomponerme. El lago Michigan se convirtió en mi brújula. Seguí su costa hasta que las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de mí y la carretera se abrió frente a mí. Cerca de un pequeño pueblo llamado Harbor Springs, vi un cartel de «Se alquila cabaña» en un buzón rural. Era poco más que un cobertizo glorificado al borde del bosque, pero tenía electricidad, agua corriente y, lo más importante, ningún recuerdo de Grace. El propietario, un anciano llamado Ed, no pareció preocupado por mi falta de empleo o referencias. «Se paga el primero de cada mes, en efectivo. Mantén el sitio en pie y nos llevaremos bien», dijo, entregándome una llave oxidada. Aquella primera noche solo en la cabaña, me senté en el porche viendo cómo las estrellas aparecían sobre el lago. El silencio era absoluto, sin ruido de tráfico, sin vecinos, sin ese espacio cargado de tensión entre dos personas que ya no sabían volver la una a la otra. Respiré hondo, llenándome los pulmones de aire con olor a pino, y sentí que algo dentro de mí empezaba a aflojarse. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en meses. Necesitaba ingresos, y rápido. Abrí mi portátil y creé perfiles en todas las plataformas de diseño freelance que pude encontrar. Mi propuesta era simple: diseñador experimentado, reciclándose en herramientas asistidas por IA, ofreciendo servicios a precios competitivos mientras construía un nuevo portafolio. Para mi sorpresa, el trabajo empezó a llegar casi de inmediato. Pequeñas empresas que no podían permitirse soluciones totalmente automatizadas, pero necesitaban ayuda de diseño. Pasaba 16 horas al día aprendiendo nuevos programas y completando proyectos, cayendo exhausto en la cama pero con un sentido de logro que había desaparecido hacía mucho. No contacté con Grace. No revisé redes sociales para ver si me estaba buscando. Simplemente desaparecí, mudando mi vieja vida como una serpiente que deja atrás una piel que ya no le sirve. Algunas noches, acostado en el colchón desigual de la cabaña, me preguntaba si estaría preocupada, si me echaba de menos, si estaba enfadada por mi abrupta partida. Otras noches dormía sin soñar, libre por fin del peso de nuestro dolor compartido y del rencor que había ido creciendo entre nosotros. 3 semanas después de mi autoexilio, me di cuenta de que no había pensado en Chicago, en mi antiguo trabajo, ni siquiera en Grace durante todo un día. Aquello debería haberme preocupado. En cambio, se sintió como la primera verdadera señal de curación tras un año de heridas abiertas. 2 meses después de empezar mi nueva vida, apenas reconocía al hombre en el que me había convertido. Me había crecido una barba espesa. El tono pálido de la ciudad había sido reemplazado por un bronceado saludable de tanto trabajar al aire libre. Ed, mi casero, había empezado a contratarme para pequeños trabajos en su propiedad. Reparar el porche hundido de su casa, repintar cobertizos, limpiar maleza. El trabajo físico era terapéutico, un contrapunto bienvenido al trabajo digital de diseño que seguía pagando mis facturas. Me había acostumbrado a una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Las mañanas comenzaban con café en el porche, viendo cómo la niebla se elevaba sobre el lago.
Dividía los días entre proyectos freelance y tareas manuales. Las noches las dedicaba a leer, dibujar o simplemente a sentarme bajo las estrellas, pensando en todo y en nada. Compré un kayak de segunda mano en una tienda local y empecé a explorar la costa, descubriendo calas ocultas y playas desiertas. La inmensidad del lago Michigan se convirtió en una metáfora de mi vida. Un territorio a la vez intimidante y lleno de posibilidades. Mantenía el teléfono apagado la mayor parte del tiempo. Había creado una nueva cuenta de correo para los clientes y solo revisaba la antigua de vez en cuando. No había mensajes de Grace, ya fuera porque quería darme espacio o porque simplemente había terminado conmigo. El resultado era el mismo: silencio. Entonces, llegó el accidente. Estaba ayudando a Ed a sustituir las vigas podridas bajo su terraza cuando el soporte temporal cedió. 2000 libras de presión atraparon mi pierna izquierda, aplastándola contra los cimientos. La rápida reacción de Ed me salvó de algo peor. Usó el gato de su camión para levantar el suelo, lo justo para que pudiera liberarme. La clínica rural no estaba preparada para lesiones tan graves. Necesitas cirugía, explicó el médico mientras estudiaba las radiografías. La tibia está fracturada en 3 partes. Podemos estabilizarte, pero necesitas especialistas. ¿Cuánto costará eso?, pregunté, sabiendo que mi seguro médico había caducado junto con mi empleo. La expresión del médico lo dijo todo. Tu mejor opción es el Chicago Northwestern. Tienen un equipo ortopédico excelente. Chicago, la ciudad de la que había hecho tanto esfuerzo por escapar. Pero, tumbado allí, aturdido por la medicación y la desesperación, no podía imaginar otra alternativa. Ed me llevó a la estación de tren a la mañana siguiente, con la pierna inmovilizada en un yeso temporal. ¿Seguro que alguien te va a recibir?, preguntó preocupado. Asentí. La mentira era más fácil que la explicación. Solo tenía una persona a quien llamar en Chicago: mi antiguo jefe, Derek. En su favor, no hizo preguntas cuando lo llamé desde el tren. Voy a recogerte. Puedes quedarte con nosotros hasta que te recuperes. Mientras el paisaje pasaba del Michigan rural a los suburbios de Indiana y finalmente al skyline familiar de Chicago, luchaba con emociones contradictorias. Había dejado esa ciudad jurando no volver jamás. Ahora regresaba roto, en más de un sentido, enfrentándome a cirugías que no podía pagar y a una recuperación que amenazaba la independencia que tanto me había costado conseguir. El tren llegó a Union Station al caer la tarde. Avancé hacia la salida principal con muletas, sintiéndome como un soldado derrotado que vuelve de una campaña perdida. Derek y su esposa, Sarah, me recibieron en su casa de las afueras con hospitalidad y sin hacer preguntas. La habitación de invitados se convirtió en mi refugio durante la recuperación tras la cirugía, un procedimiento que dejó una varilla de titanio y 6 tornillos en mi pierna destrozada. El cirujano ortopédico me aseguró que volvería a caminar con normalidad, pero advirtió que el proceso llevaría meses. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, me dijo Sarah una noche, una semana después de la operación. Tenemos espacio de sobra. Te lo agradezco, pero no quiero abusar, respondí, incómodo con tanta generosidad. En cuanto pueda moverme bien con las muletas, buscaré un sitio. Derek intercambió una mirada con su esposa. Sobre eso, Mason, hay algo que deberías saber. El estómago se me encogió. ¿Es Grace? ¿Ha pasado algo? Te ha estado buscando, dijo Derek con cuidado. Vino a la oficina aproximadamente un mes después de que te marcharas, preguntando si alguien había sabido de ti. Lo miré, procesando la información. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que no sabía nada de ti. Eso fue antes del accidente. Hizo una pausa. Parecía preocupada, Mason. No enfadada, solo preocupada. Esa noche, solo en la habitación de invitados, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Grace me había buscado. ¿Significaba eso que aún le importaba? ¿O simplemente estaba cerrando un capítulo?
La pregunta me persiguió durante una noche sin descanso. Al día siguiente, durante la fisioterapia, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Derek me dijo que has vuelto. Tenemos que hablar. G. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. ¿Debía responder? ¿Qué podría decirle? ¿Perdón por desaparecer? No lo sentía. Irme había sido necesario para sobrevivir. Tras 3 días de debate interno, por fin contesté. Estoy quedándome con Derek y Sarah mientras me recupero de una cirugía. Me rompí la pierna en Michigan. La respuesta llegó de inmediato. ¿Puedo verte? 4 palabras que cargaban con el peso de toda nuestra historia. Me quedé mirándolas hasta que la pantalla se apagó, y entonces escribí. Sí. A la tarde siguiente, escuché su coche detenerse en la entrada de la casa de Derek. Estaba solo. Derek y Sarah habían tenido la delicadeza de ausentarse. Me coloqué en el salón, con la pierna apoyada sobre unos cojines, intentando parecer tranquilo a pesar del martilleo de mi corazón. Sonó el timbre. Inspiré profundamente. Está abierta, dije. Grace entró, dudando en el umbral. Se la veía más delgada de lo que recordaba, el pelo más corto, enmarcando un rostro marcado por el cansancio. Mason, dijo suavemente. Solo mi nombre. Nada más. Hola, Grace, respondí, con una voz más firme de lo que sentía. Avanzó despacio hacia el salón, con la mirada fija en mi pierna elevada, cubierta con vendajes y sujeta por los fríos herrajes metálicos. ¿Qué te pasó?, preguntó Grace. Accidente de construcción, respondí. Trabajaba en una terraza que se vino abajo. Grace se sentó en el sillón frente a mí. ¿Una terraza? Eres diseñador. Era diseñador, la corregí. Ahora hago lo que sea que pague las facturas. Miró a su alrededor, a todo menos a mí. Pensé que estabas muerto, dijo al fin. Cuando pasaron las semanas sin noticias tuyas, no sabía qué pensar. No tenía intención de morir. Intenté bromear, pero la ironía sonó vacía. Necesitaba espacio para aclarar las cosas. ¿Así que simplemente desapareciste? Su voz se elevó. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Volví de casa de Diane esperando una discusión, no un apartamento vacío. ¿Me habrías dejado ir si te lo hubiese pedido? La desafié. Grace apartó la mirada. Ese no es el punto. Es exactamente el punto. Nos estábamos destruyendo, Grace. Cada conversación era una batalla. Cada silencio, una carga de reproches. ¿Y huir fue tu solución? Sus ojos chispearon de ira. Muy maduro, Mason. No fue una cuestión de madurez, respondí, cambiando de postura con un gesto de dolor en la pierna. Fue cuestión de supervivencia. Me estaba ahogando en ese piso, en nuestro matrimonio. Ya no podía respirar. La expresión de Grace se suavizó un poco al verme encogerme de dolor. ¿Qué nos pasó?, preguntó, con la voz más baja. Éramos tan buenos juntos. Perdimos a nuestro hijo, dije simplemente. Y en lugar de llorar juntos, nos volvimos el uno contra el otro. Grace bajó la vista hacia sus manos entrelazadas. Mi terapeuta dice que te castigaba porque no estabas allí cuando ocurrió. ¿Tu terapeuta?, pregunté, sorprendido. Asintió. Empecé a verla más o menos un mes después de que te fueras. Me di cuenta de que no podía con todo sola. Nos quedamos en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre nosotros. Yo también lloré, Grace, dije al fin. Cada día. Pero tú me cerraste la puerta. Me hiciste sentir que mi dolor no contaba, porque no era físico. Lo sé, susurró. Estaba tan perdida en mi propio dolor que no podía ver el tuyo. Otro silencio, menos tenso que los anteriores. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. No lo sé, admití. Necesito concentrarme en curarme, en encontrar trabajo, en construir algún tipo de vida. ¿Solo? La pregunta tenía más capas de significado de las que sonaban. Depende, dije, mirándola a los ojos. Si la terapia te ayudó, quizá pueda ayudarnos a nosotros.
si estás dispuesta a intentarlo. Una chispa de esperanza cruzó su rostro. ¿Considerarías ir a terapia? Después de todo lo que pasó. Nunca dejé de quererte, Grace. Simplemente no podía seguir queriéndote de la forma en que estábamos viviendo. Ella extendió la mano y tomó la mía con cautela. Yo tampoco dejé de quererte, dijo, incluso cuando estaba furiosa porque te habías ido, incluso cuando pensé que nunca volvería a verte. Su toque era familiar y a la vez nuevo, como regresar a un lugar querido que el tiempo había transformado. Éramos personas distintas ahora, moldeadas por el dolor, la distancia y los caminos que habíamos tomado. Si esos cambios nos acercarían o confirmarían nuestra incompatibilidad, aún estaba por verse. Un día a la vez, sugerí. Grace asintió, apretando mi mano. Un día a la vez. Mientras permanecíamos juntos en aquel salón prestado, sentí que algo se movía. No era una reconciliación dramática, sino una apertura silenciosa, una posibilidad donde antes solo había muros. Un año después de mi accidente, me puse de pie sobre mis propias piernas frente al lago de Chicago, viendo cómo el amanecer teñía el agua de dorado. Mi pierna izquierda, aunque marcada y a veces rígida, se había recuperado lo suficiente para caminar sin cojear. Un pequeño milagro, según mi cirujano. Pero lo realmente milagroso era el camino que Grace y yo habíamos recorrido. Las sesiones semanales de terapia habían pasado de ser dolorosas excavaciones del pasado a convertirse en planes reflexivos para el futuro. Vendimos el piso del centro, demasiado lleno de recuerdos difíciles, y alquilamos una casa pequeña en Evanston, con un jardín que Grace estaba devolviendo a la vida. «Perdona el retraso», dijo Grace corriendo hacia mí con 2 vasos de café. La cola en la cafetería era una locura. «Ha merecido la pena», respondí, aceptando el vaso humeante y besándole la mejilla. Pequeños gestos como ese, antes automáticos y luego imposibles, ahora se sentían preciosos. Elecciones deliberadas, no costumbres. Caminamos juntos por la orilla, los hombros rozándose de vez en cuando. El lago Michigan se extendía ante nosotros, vasto y sobrecogedor. «Me han ascendido», dijo de pronto, directora creativa de toda la firma. «Eso es fantástico», respondí, genuinamente feliz por ella. Su carrera había florecido mientras la mía se transformaba. Tras meses de trabajar como autónomo, me había asociado con un desarrollador para crear herramientas de diseño accesibles para pequeñas empresas sin conocimientos técnicos. Lo llamábamos el enfoque anti-IA. «Significará más viajes», advirtió, «al menos al principio». «Lo haremos funcionar», la tranquilicé. «Somos buenos adaptándonos ahora». Grace sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. «Tenemos práctica». El camino hacia la reconciliación no había sido fácil. Hubo retrocesos, discusiones en las que los viejos patrones amenazaban con volver, momentos en que el dolor resurgía sin previo aviso. Pero aprendimos a navegar esas aguas juntos, sin hundirnos ni permitir que el otro lo hiciera. «Tengo algo para ti», dijo Grace, metiendo la mano en el bolsillo. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había una imagen en blanco y negro, granulada, extraña y, sin embargo, inconfundible. Una ecografía. La miré, incapaz de articular palabra. 10 semanas, confirmó ella, con una sonrisa temblorosa. «Todo va bien. El médico dice que no hay motivos para esperar complicaciones». La abracé con cuidado, consciente de lo que llevaba dentro. «¿Estás preparada para esto?», pregunté, con la voz baja junto a su cabello. «¿Lo estamos?». Grace asintió contra mi pecho. «Tengo miedo», admitió. «Pero no como antes. Esta vez lo enfrentamos juntos. Nos quedamos abrazados mientras los corredores matutinos pasaban y las gaviotas giraban sobre nuestras cabezas. El futuro se extendía ante nosotros, aún no escrito, pero lleno de posibilidades. Más tarde, de camino a casa, Grace me preguntó,
¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido aquella noche? Reflexioné un momento antes de responder. Me arrepiento del dolor que te causó, pero no del camino. Si no hubiéramos roto del todo, no creo que hubiéramos podido reconstruir algo más fuerte. Grace asintió, apoyando la mano sobre su vientre todavía plano. De los finales nacen los comienzos. En el silencio del coche, esas simples palabras lo resumieron todo. La pérdida que casi nos destruyó, la distancia que terminó salvándonos y la nueva vida que crecía entre nosotros. Un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar en nuestros días más oscuros.